Hola nuevamente muchachos, espero que estén muy bien, espero que la estén pasando bien. Vamos a continuar hoy con el tema de precios de transferencia. Vamos a estar abordando algo de la normatividad relacionada con precios de transferencia. Iniciamos con quienes están obligados a declarar la información de precios de transferencia. Entonces vamos a tener que existen tres características importantes que establece la normatividad para quienes deben declarar. Entonces, aquellos que tengan un patrimonio bruto superior a 100.000 VTs, aquellos que tengan ingresos brutos durante la vigencia superior a 61.000 VTs, y aquellos que celebren operaciones con vinculados económicos en el exterior. Estas entidades que contemplen o que tengan estas tres características van a tener que realizar o presentar dos tipos de informes ante la DIAN. El primero es algo que se llama la documentación comprobatoria y el segundo es algo que se llama la declaración informativa. Entonces, en la declaración informativa lo que se hace es eh, hacer un reporte ante la DIAN de cuáles fueron las transacciones realizadas, con qué entidades se realizaron esas transacciones, qué método se estableció para o se utilizó para establecer los precios de transferencias o las utilidades, etc. Cuando hablamos de la documentación comprobatoria, hablamos de, digamos que la documentación soporte o el informe soporte de la información informativa, es decir, todo el soporte comprobatorio que estamos o que tenemos en nuestra compañía de la declaración informativa. Se deben presentar las dos. Se deben presentar, por supuesto, dentro de unos plazos establecidos, pues de acuerdo al calendario tributario determinado por la DIAN, y debe estar firmada tanto por el representante legal como por el revisor fiscal o el contador público de la compañía. Existe la posibilidad de realizar ajustes a la información ya presentada ante la DIAN como precios de transferencia. ¿En qué momento se pueden realizar estos ajustes? Bueno, digamos que está primero establecido en el artículo 260-6 y digamos, se establecen unas características que deben darse, unos hechos que deben darse para poder realizar los ajustes. Entonces, el primero es que el ajuste esté enmarcado en un tratado internacional tributario celebrado por Colombia y el otro país. Es decir, que si mis transacciones están enmarcadas en este tratado internacional, yo puedo llegar a hacer los ajustes si las autoridades competentes del país en el que se realizó el tratado, es decir, el otro país con el cual Colombia realizó el tratado, las autoridades realizaron el ajuste a los precios de transferencia. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo mi vinculado económico con Canadá, por ejemplo, y existe un tratado tributario entre Colombia y Canadá y las autoridades canadienses solicitaron un ajuste a los precios de transferencia, entonces esa razón yo la puedo utilizar para ajustar los precios de transferencia en Colombia también. Debe existir una autorización de parte de la DIAN frente a ese ajuste, es decir, si las autoridades canadienses solicitan un ajuste a mi vínculo económico en Canadá, ese ajuste debe ser autorizado aquí en Colombia por la DIAN para que yo pueda ajustar mi información de precios de transferencia. Si estos hechos se dan,
compañía colombiana o yo como compañía colombiana puedo presentar una declaración de corrección sin que haya o exista una sanción de corrección. Ya ahorita vamos a ver las sanciones, sin que exista una sanción de corrección por la presentación de ese ajuste. Existe algo que se llama acuerdos anticipados de precios. ¿Qué son los acuerdos anticipados de precios? La Administración Tributaria, es decir, la DIAN, tiene la facultad de establecer unos acuerdos con los contribuyentes del impuesto de renta para determinar previamente cuáles deben ser los márgenes o los precios de transferencia que se deben utilizar en las diferentes transacciones del grupo económico. Es decir, un acuerdo previo para estandarizar esos precios en las transacciones. ¿Cuáles son las sanciones que pueden presentarse en materia de precios de transferencia? Bueno, estas sanciones van a estar separadas o divididas en dos partes. La primera parte son las sanciones relacionadas con la documentación probatoria. Recuerden que la entidad debe presentar la documentación probatoria ante la DIAN. Y la segunda parte está relacionada con la declaración informativa. Vamos a iniciar con todas las sanciones que tienen que ver con la documentación probatoria. Entonces, tenemos sanción por extemporaneidad, que es extemporaneidad cuando la declaración se presenta con posterioridad a la fecha establecida por la DIAN. Tenemos que si se presenta entre los 5 días hábiles siguientes al vencimiento, la sanción es solo del 0.05% de las operaciones a documentar. ¿Qué significa las operaciones a documentar? De todas las operaciones que yo estoy sustentando con esta documentación probatoria. Entonces tendría una sanción del 0.05% con un tope máximo de 417 VTs. Si ya yo presento mi declaración con posterioridad a los 5 días hábiles siguientes al vencimiento de la declaración, mi sanción por extemporaneidad va a aumentar y sería del 0.2% de las operaciones a documentar por cada mes que yo me atrase en la presentación. Es decir, voy a tomar el total de las operaciones que yo necesite presentar, de las cuales yo necesite presentar la documentación probatoria y voy a calcular el 0.2% por cada mes de retraso. Tiene dos topes. Un tope es que la sanción por extemporaneidad es máximo de 1.667 VTs por cada mes de atraso y en total tiene un máximo de 20.000 VTs. La siguiente sanción es por inconsistencias en la documentación probatoria. Si existen inconsistencias, es decir, si la documentación probatoria no se hizo de manera correcta y digamos que presenta ciertas inconsistencias, tenemos la sanción de el 1% de la operación inconsistente. Si no es posible determinar cuál es el monto de la operación que presenta inconsistencias, la DIAN da la alternativa de utilizar o pagar como sanción el 0.5% de todas las operaciones de la declaración informativa. Si no, si no es posible calcular ese 0.5% de todas las operaciones de la declaración informativa, entonces la DIAN permite tener o pagar sobre el 0.5% de los ingresos de la última declaración de renta presentada. Si no existen ingresos, entonces sería el 0.5% del patrimonio bruto reportado en la última declaración de renta presentada. Y finalmente la sanción por inconsistencias tiene un tope máximo de 5.000 VTs. También existe una sanción por no presentar y esta sanción digamos que la tenemos separada en dos. Si hablamos de
información no presentada con países que no son paraísos fiscales, entonces la sanción es del 4% de las operaciones que no se presentaron, es decir, de las cuales no se presentó la información probatoria. Y si no es posible establecer ese monto de las operaciones que no se presentaron, entonces sería el 1% del total de las operaciones de la declaración informativa. Si no es posible establecer este monto, la sanción es del 1% de los ingresos de la última declaración de renta. Si no se cuenta con ingresos, la sanción es del 1% del patrimonio bruto de la última declaración de renta y tiene un máximo de 25.000 VTs. Si ustedes se dan cuenta, pues digamos que la DIAN prevé la posibilidad de que no tengamos una base para calcular la sanción. Entonces nos da varias alternativas. Si usted no tiene una base inicial con la cual yo le digo que calcule la sanción, entonces le doy una segunda opción. Si esa segunda opción tampoco se puede, le doy una tercera, cuarta y hasta quinta opción, de tal forma que pues no haya posibilidad para evadir las sanciones. Cuando la información a presentar o que no se presentó corresponde a paraísos fiscales, entonces la sanción es el 2%, perdón, el 6% de las operaciones que no se presentaron, en caso que no se pueda calcular, el 2% del total de las operaciones de la declaración informativa. Si no se puede calcular a partir de allí, el 2% de los ingresos netos de la compañía. Si no se cuenta con los ingresos, el 2% del patrimonio bruto y tenemos un máximo de 30.000 VTs. Sanción por omisión. Cuando hablamos de omisión en las cifras a reportar, entonces tenemos que la sanción es por el 2% de la suma omitida, es decir, de los valores omitidos relacionados con las transacciones que se llevaron a cabo. Si la información omitida fue diferente al valor de las transacciones, entonces la sanción es diferente, es del 2% de la información omitida. Es decir, en el primer caso, lo calculamos sobre el 2% de la suma, es decir, de las transacciones omitidas, y en el segundo caso, de la información omitida. Si no es posible calcular, nuevamente la DIAN nos da varias alternativas, entonces va a ser el 1% del total de la declaración informativa, o el 1% del total de los ingresos netos de la compañía, o el 1% del patrimonio bruto en la última declaración de renta presentada, con un máximo de 5.000 VTs. Cuando se omite información relacionada con paraísos fiscales, la sanción es más alta. Digamos que el objetivo de la DIAN es precisamente lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, buscar que no se evadan los impuestos por medio de la transferencia de recursos a paraísos fiscales. Entonces, cuando omitimos información o cuando nuestra información tiene inconsistencias y estamos hablando de paraísos fiscales, pues la sanción es más alta. Tenemos entonces que es el 4% del valor omitido, si estamos hablando de los valores, o el 4% del valor de la omisión, si ya estamos hablando de que se omitió información o otro tipo de información diferente al precio de las transacciones o al valor de las transacciones. Y en caso de no poderse calcular de esa forma, sería el 2% del total de la declaración informativa o el 2% de los ingresos netos o el 2% del patrimonio bruto con un máximo de 10.000 UETs. Es decir, la sanción por omisión de paraísos fiscales es exactamente el doble de la sanción por omisión si no se trata de paraísos fiscales. Existe la posibilidad de llegar a una sanción reducida si yo hago la corrección o subsano las inconsistencias u omisiones
antes de que la DIAN me notifique de la existencia de estas inconsistencias u omisiones. Existe también una sanción por corrección que se puede corregir. Se puede corregir el precio o el margen de utilidad, los métodos utilizados, algo que se llama el análisis de comparabilidad y el rango. Toda esta información, digamos, presentada a la DIAN. Si se corrigen estos aspectos, pues la sanción es el 1% de las operaciones corregidas con un máximo de 5.000 VTs. Esto si la corrección yo la hago previo a la notificación por parte de la DIAN. Si la hago con posterior a la notificación, entonces es el 4% de las operaciones con un máximo de 20.000 VTs. Ahora vamos a ver las sanciones ya no relacionadas con la documentación probatoria, sino con la declaración informativa. Tenemos básicamente el mismo tipo de sanciones, tenemos sanción por extemporaneidad. Si yo presento extemporáneamente dentro de los 5 primeros días hábiles posteriores al vencimiento, mi sanción es el 0.2% de las operaciones que están sujetas a la normatividad de transferencias con máximo de 313 VTs. Y si lo realizo con posterioridad a esos 5 días hábiles, la sanción es del 0.1% de las transacciones o las operaciones sujetas al régimen de transferencia, con un máximo de 1.250 VTs por cada mes que yo me tarde y un máximo de 15.000 VTs en total. Si existen inconsistencias en mi declaración informativa, entonces la sanción es del 0.6% de la operación de la información inconsistente con un máximo de 2.280 VTs como sanción. Si yo omito información, es el 1.3% de la información total o parcial que se omitió, si estamos hablando del valor de las transacciones. Y si estamos hablando de otro tipo de información omitida, es el 1.3% de la operación de la cual no se suministró esa información. Nuevamente la DIAN nos da otras alternativas, si no se puede calcular por las primeras dos, entonces sería el 1% de los ingresos netos de la última declaración de renta o el 1% del patrimonio reportado en la última declaración de renta con un máximo de 3.000 VTs. La sanción por omisión de la información cuando se trata de paraísos fiscales, bueno, ya vimos que es básicamente el doble de la sanción por omisión de información cuando no estamos hablando de paraísos fiscales, el 2.6% del valor de la información omitida o el 2.6% de las operaciones que no se informaron cuando se trata de haber omitido otro tipo de información y no el valor de las operaciones. De no poderse realizar por estos medios, es el 1% de los ingresos de la última declaración de renta o el 1% del patrimonio de la última declaración de renta con un máximo de 6.000 VTs. Tenemos también una sanción por no presentar, es decir, por no haber presentado la declaración de renta, que es el 4% de todas las operaciones sometidas al régimen de transferencias con un máximo de 20.000 VTs. Y también tenemos una sanción reducida que tiene una reducción del 50% si se presenta antes de la notificación por parte de la DIAN. Hasta aquí vamos a ver el tema de las normatividad y las sanciones relacionadas con los precios de transferencia.
Les agradezco mucho su tiempo y que tengan un muy buen día.